Te invito a ver este análisis del libro 1984 de George Orwell, su relación con la organización JW. Suscríbete al canal Cristiano Imprudente para más contenido como este. Dios Comparte te este bendiga, Cristiano video. Imprudente. Estaba leyendo en un ratillo de tiempo libre 1984 de George Orwell. No voy a hacer un estudio profundo ahorita en este breve video, pero sí quisiera agarrarlo completo capítulo a capítulo. Lo que voy a compartir contigo es solo una sección que me llamó la atención, donde podemos ver no solo, porque este libro es uno de esos libros que hablan de un futuro distópico, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de ver la serie Black Mirror de Netflix, pero los capítulos son así, un poco distópicos. Pero para su tiempo, George Orwell está súper adelantado a todo lo que va a mencionar. Y la aplicación práctica que tiene podría ser tanto política como religiosa, porque en general habla sobre los estados totalitarios. La Granja de Orwell, por ejemplo, sí es un libro meramente político, pero ya en esta sección, en esta versión, este libro 1984, George Orwell va a hablar de varios temas. ¿Y qué tiene que ver con los testigos de Jehová? Bueno, como te decía, el libro habla de temas políticos, pero también tiene una aplicación muy interesante en el tema religioso. Y me llamó la atención esta sección que quiero compartirte, porque dice: este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, El personaje principal del libro, que es Winston, ¿no? Trabajaba para el Ministerio de la Verdad. Había varios ministerios, ¿no? Tú no tienes la libertad de libre pensamiento. De hecho, el Gran Hermano moldea tu pensamiento para que pienses de la manera correcta, y la manera correcta es pensar como piensa el Gran Hermano. Tanto así que estás vigilado por todos lados. Y sin darte cuenta, pues voy a tener que adelantarte la trama, que digo, ahorita no es un estudio profundo, pero se da cuenta Winston que el estado totalitario en el que vive el Gran Hermano está hecho para delatar aún a tus hijos, a tus padres, a tus seres queridos, para dividir tu pensamiento de ellos y denunciarlos. ¿Cómo? Por medio de amenaza, por medio de tortura, por medio de... Entonces me llamó la atención la manera en que lo maneja el autor, y me hizo pensar mucho en los testigos de Jehová. Porque Winston trabajaba, cada persona tiene diferentes oficios en este libro, y cada oficio, todos son para beneficiar al Gran Hermano. El trabajo de Winston era alterar, dice, este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, toda clase de documentación o literatura, y así lo dice, que pudiera tener algún significado político o ideológico. Entonces el trabajo de Winston era alterar todo lo que no favoreciera al Gran Hermano. Diariamente y casi minuto a minuto, el pasado era puesto al día. Si eres ex testigo de Jehová, sabes cómo ellos dicen que se actualizan, pero realmente ponen al día todas aquellas doctrinas pasadas que los contradicen hoy en día. Toda fecha que los contradice al día de hoy es alterado en las revistas de la JW. Bueno, de este modo, todas las predicciones hechas, y esto fue lo que a mí me llamó la atención, o sea, el libro no se llama Testigos de Jehová, se llama 1984 de George Orwell, dice: de este modo todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según la prueba documental. Entonces, había en México un noticiero que parecía un noticiero de humor, pero daba noticias muy serias. Se llamaba Almohadazo, no sé cuántos lo alcanzaron. No duró mucho porque pues también decía muchas verdades. Y tenía una sección que se llamaba El clima más exacto, el de ayer. Y literalmente daban el clima de ayer. Entonces no había manera que se equivocaran, porque era lo que había sucedido ayer. Y porque realmente, seamos honestos, cada vez más le fallan los pronósticos de lluvia para los días posteriores. Pero ahí en ese programa, en ese noticiero, daban el clima de ayer. Era un noticiero un tanto diferente a todos los demás, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo también es que alteraban el pasado, alteraban los documentos que habían dado, o el trabajo de Winston era alterar todo eso para que las profecías se cumplieran. Y no era que se cumplieran, era más bien que las alteraban
para que nadie se diera cuenta de lo que sucedía, ¿no? Dice, de este modo todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según la prueba documental. Y eso sucede en los libros de los testigos de Jehová, o sea, por eso les piden que los destruyan, porque muchas de las publicaciones que tienen ahora, si tú las buscas, ya están alteradas. Ese es mi tema con varios conocidos que tanto han escrito libros, como tengo un conocido cristiano que escribió un libro y lo entrevisté, y cuando le pregunté de dónde había sacado su bibliografía, y de ahí me di cuenta que en realidad no conocía muy bien de los testigos, me dijo que todo lo sacó de JW. Ese sería un error grave porque JW es un sistema electrónico que también es editado, que lo más fiable sería sus propias publicaciones, sus libros físicos, ¿no? Pero bueno, dice, toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. ¿Por qué? Porque de hecho aquí mencionan, te recomiendo este libro, que los libros los quemaban, las revistas, todo lo que contradijera o demostrara que se habían equivocado era quemado y reimpreso, ¿no? Un número del Times que acusaba de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el Gran Hermano hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces. Seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo, ¿no? Al testigo de Jehová le dicen que tiren los libros o que los envíen a la sucursal o a no sé dónde para guardarlos en un museo. También los libros eran recogidos y reescritos, y eso es lo que me llama la atención. O sea, no crean que se llama 1984 porque fue escrito en 1984. George Orwell lo escribió como unos 40 o 50 años antes de que llegara 1984. El tipo estaba adelantado para el tiempo que lo escribió y sigue adelantado para nuestro tiempo. Si alguien quiere hablar de un profeta, pues léete el libro de George Orwell y ve cuántas profecías se están cumpliendo. Y no solo en cuanto a los testigos de Jehová, ¿ok? En cuanto a la política, ¿no? Pero bueno, también los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Como dijo Jesús, el que oiga entienda, y si eres testigo de Jehová o ex testigo, sabes de lo que estoy hablando. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Y también hechos históricos tenía que tirar, porque si tú quieres causar un poco de duda en un testigo de Jehová, dile que investigue la fecha de la caída de Jerusalén. La fecha que un testigo de Jehová tiene de la caída de Jerusalén, es que está tan claro lo que está mencionando este libro, porque la fecha que un testigo de Jehová cree como la fecha para la caída de Jerusalén, únicamente ellos la tienen, únicamente los testigos de Jehová tienen esa fecha. Ningún arqueólogo no encontrará la fecha que ellos proponen para la caída de Jerusalén en ningún hecho histórico, arqueológico, libro. ¿Sabes por qué ellos necesitan fervientemente que esa fecha que ellos modificaron para la caída de Jerusalén sea de esta manera? ¿Sí? Para que coincida con la doctrina de 1914 y de la generación traslapada. No me voy a ir ahorita, no es el punto ahorita de la generación traslapada, pero también a los testigos de Jehová les han implantado que la caída de Jerusalén es la fecha que la Watchtower les ha dicho. Pero cuando investigas en cualquier material, resulta que ningún historiador los apoya. Bueno, dice, ni siquiera se trataba de una falsificación, decía Winston. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otra. La mayor parte del material que ahí manejaba no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implicaba una mentira indirecta. Yo hablé con unos testigos de Jehová sobre el tema de la sangre. Pocos lo podrán ver, de hecho solamente los que sean miembros, ahí subí el contenido. Pero la testigo de Jehová me decía, como no encontró manera de defender lo de la sangre, dijo que incluso si te transfundía sangre, te pasabas algo así como el espíritu de la persona, y si la persona tenía problemas mentales, tú también ibas a tener problemas mentales. Y esa es una conclusión arcaica que nadie cree, salvo ellos. Es decir, si te transfieres sangre, puedes volverte loco prácticamente, ¿no? Entonces, la mayoría del material que ahí se manejaba no tenía aquella historia. Lo más probable es que no se hubiera producido. Bueno, y también, fíjense, esto también me llamó la atención, porque aquí dan una declaración de producción de botas, porque la gente necesitaba botas, ¿no? Calzado, y daban una cifra de 62 millones de botas producidas
Esa es la cifra que le daban a la gente. Pero dice, lo más probable es que no se hubiera producido ninguna bota en absoluto. Nadie sabía en definitivo cuánto se había producido, ni le importaba. Sí, porque cuando el gran hermano, en este caso la Watchtower, se implanta en la persona, en el testigo de Jehová, ni sabe las fechas correctas, ni sabe las estadísticas correctas, aparte ni le importan. Lo único que estaba seguro era que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades exorbitantes de botas, mientras que media población en Oceanía iba descalza. O sea, el mensaje que se daba, estamos bien, no pasa nada, pero la mitad de la población andaba descalza. Todo se disolvía en el mundo de sombras, en el cual incluso la fecha del año era insegura. Incluso la fecha en la que vivían las personas ya ni sabían realmente en qué año vivían. Y me llama la atención las cifras que la Watchtower da. Muchas veces no da muy bien la aritmética en cuanto a cantidades de testigos que va subiendo. Decía, los funcionarios del departamento de registro no hablaban de sus tareas. ¿Realmente alguien sabe qué hace el cuerpo gobernante? O sea, ¿qué realmente es su día a día de lo que hace uno de los del cuerpo gobernante? O sea, ¿ustedes saben qué hacen? ¿Qué hicieron esta semana? Los funcionarios del departamento del registro no hablaban de sus tareas. Sabían en la cabina vecina a la suya, la mujercilla de cabello venenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, los cuales se consideraba nunca habían existido. Ahí estaban las grandes imprentas con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. No quiero quemar este capítulo, es decir, no quiero leerles todo el capítulo ahorita, porque también hay cosas adelante y atrás que he estado leyendo este día que tienen que ver con el pensamiento orwelliano de un testigo de Jehová, que también puede aplicar para política, como decía. Cuando analice completo el libro lo voy a hacer tanto política como religiosamente hablando, pero hay bastante manera de identificar cómo actúa una organización coercitiva, cómo controla todo lo que haces, todo lo que piensas. De hecho, haciéndoles un spoiler alert, a Orwell lo descubren en un intento de derribar al gran hermano y a una mujer que él amaba, que amaba. A ellos dos los separan, los torturan, causan dije Orwell, no, en Winston, que es Orwell es el autor, ¿no? Que real no es su nombre real tampoco, pero bueno, Winston, el personaje principal del libro, el gran hermano se da cuenta del complot que él traía de tratar de derribarlo, y entonces cuando agarran a Winston, ellos sabían que cuando los llevaban al cuarto 101, creo que se llamaba el cuarto, los que han sufrido un juicio en los testigos de Jehová, ¿no? Llevan a Winston a este cuarto que todo el mundo sabía, que ahí todo el mundo dice lo que el gran hermano quiere que digas, y lo terminas creyendo porque hay tortura, hay coerción, hay un lavado de cerebro ahí, y Winston sabía que iba ahí y tenía en claro que el gran hermano era su enemigo. Pero adivina que en esa tortura, donde entre algunas de las cosas que le hicieron fue quebrarle los dedos hacia atrás, así, Winston termina delatando a su propia amada. La delata por miedo, la delata por el dolor de la tortura que sufre en este cuarto, pero al mismo tiempo su amada también estaba delatándolo a él. Lavan su cerebro de una manera que aquí mismo le explica la coerción, cómo trabaja, que causan en él este síndrome de Estocolmo. O sea, empieza a justificar al gran hermano, y Winston sale de ese cuarto vuelto otra persona. Termina diciendo que lo que hizo el gran hermano con él es lo mejor, declarando que 2 más 2 es 5, que la libertad es opresión, y cuando se ve con su amada, ambos se piden perdón, pero en el fondo ambos se habían delatado de una manera egoísta, digamos, porque estaban pensando en ellos mismos, pero a la vez ambos se comprendían. Es una novela tremendamente cruda, tremendamente aplicable a nuestras vidas, y este ministerio de la verdad vuelve al redil a Winston, justificando todo lo que el gran hermano haga, todas las mentiras que el gran hermano diga y todas las equivocaciones que el gran hermano tenga. Se los dejo de tarea. Dios te bendiga, cristiano imprudente.